Hace unos días tuve un problema con mi amplificador Technics. Es un amplificador bastante básico. Estaba fallando el potenciómetro. Entonces la falla consistía en que se iba a un canal o el otro, o a veces los dos. Entonces traté de repararlo, pero no funcionó. Así que comencé a buscar un repuesto. Y este es un resumen de la investigación que se hizo en camino a la reparación de ese amplificador. El potenciómetro que tenía es un Technics de 100K, que está marcado con la letra B, es decir, teóricamente lineal. Hice una medición del ángulo de barrido versus la resistencia, ¿no? Esos son los valores que obtuve. Y esta es la representación gráfica, digamos. A pesar de que el potenciómetro está marcado con una B como lineal, no tiene un comportamiento completamente lineal, como se puede observar. Tiene un par de curvas al inicio y al fin del recorrido. Conseguí un potenciómetro común que está marcado con B, eh, más simple que el Technics. Igualmente es una medición para exactamente los mismos ángulos de barrido y este fue el resultado que tuve. Ese potenciómetro económico de menos de medio dólar tiene una característica lineal bastante diferente al Technics. Este es prácticamente completamente lineal. Entonces comencé a hacer una búsqueda de posibles reemplazos. Sin duda el de el completamente lineal no me iba a servir porque no tiene un comportamiento este digamos que sea apto para señales de audio. Encontré un alternativo de 50K. Bueno, esa es la única diferencia. El que yo tenía era de 100, este es de 50. El de 50 dio aproximadamente esta curva. Igualmente tomé valores para los mismos ángulos exactamente y vi que, como se puede ver, tiene una curva similar a la de Technics. Y tenía también a la mano uno logarítmico, un potenciómetro logarítmico. El logarítmico tiene la función de lograr de que a medida de que uno incrementa el volumen, digamos en el control de volumen, el incremento, la sensación de incremento es proporcional para el oído humano, ¿no? O sea, si lo teníamos en un punto y lo movemos una distancia, da una cantidad de decibelios. Si lo movemos la misma distancia, va a dar el doble en decibelios o el doble de presión de sonido. Entonces, esa es la función del potenciómetro logarítmico. Y esta es la función. Esta es la función del potenciómetro logarítmico. Medida igualmente, como ya dije, en función a valores reales, ¿no? Entonces, un resumen de los tres potenciómetros diferentes que conseguí es esta. Está representado en esta curva. Este es el lineal. Sí, efectivamente es completamente lineal. Es el morado. No útil para fines de audio, ¿no? Este de acá vendría a ser el Technics. Es el de 100K. No es lineal. Tiene ciertas curvas. El alternativo que conseguí es este. Es similar al Technics pero con otro valor de resistencia. Y el logarítmico es este verde de acá. El logarítmico evidentemente tiene un comportamiento bastante diferente al resto. Lo ideal es utilizar un potenciómetro logarítmico, pero en este amplificador han utilizado un potenciómetro de característica semilineal que viene a ser este. Entonces ahora lo que tenía que hacer es realizar mediciones para ver si es que en realidad iba a funcionar este reemplazo, ¿no? Eso lo hice eh, primero tratando de lograr una curva más aproximada a la logarítmica, revisando la hoja de especificaciones de la hoja de servicio del amplificador Technics. Veo de que ellos han puesto una resistencia de 120K en paralelo con la salida del divisor de tensión, ¿no? Esa es una forma, digamos, conocida de lograr
una respuesta más logarítmica de un potenciómetro que es lineal, digamos, ¿no? Entonces, hice mediciones igualmente para esta combinación, para esta configuración. Y para el Technics la figura más o menos se mantiene. Para el alternativo lo mismo. En los dos casos se tiene una resistencia en paralelo de 100K, de 120K, perdón. Y para el caso del potenciómetro lineal, se vuelve un poco menos lineal, ¿no? Teniendo una resistencia en paralelo. Pero lo interesante aquí es hacer una comparación en función a las salidas, ¿no? Porque como son diferentes resistencias, no se pueden comparar directamente en función a las resistencias, sino tiene que ser en función a la salida aquí en este punto. Entonces, yo estoy asumiendo una salida, una entrada de 100 voltios aquí, y la salida se mide aquí en función a una fórmula, la fórmula del divisor de tensión, ¿no? Que se puede calcular fácilmente en el Excel y que viene a ser representada por esta tabla. Entonces, esta es la representación de la curva de salida del potenciómetro Technics con una resistencia en paralelo. Esta es la salida del de 50K con una resistencia de 100K en paralelo. A continuación, hice una comparación entre los dos más similares, ¿no? Es decir, el Technics y el de 50K, ¿no? Ese salía en voltios y es más o menos lo mismo, casi no hay diferencia como se puede ver acá. El Technics de repente tiene un poco más de tendencia a ser logarítmico, pero casi no hay diferencia. O sea, podría servir para esto, para este fin de reemplazo, ¿no? De igual modo, hice una comparación de la salida del Technics cuando está solo y el Technics cuando tiene una resistencia en paralelo de 120K. Y tal como dice la teoría, efectivamente, al poner una resistencia en paralelo, el potenciómetro se acerca más a ser logarítmico. Esta curva de acá baja un poco, ¿no? Pero bueno, en esta parte superior de acá es diferente. Por ejemplo, el logarítmico en realidad es este. Este es un logarítmico real. Y esta es la aproximación o la mejora que se ha logrado para que sea más que tenga un comportamiento más cercano al logarítmico. La misma comparación hice para el potenciómetro lineal, es decir, el potenciómetro lineal libre en cuanto a nivel salida de voltaje viene a ser esta curva y cuando le ponemos una resistencia en paralelo es esta. Hay una pequeña mejora, tiende a ser un poco más logarítmico. El logarítmico sería más o menos así y sube, ¿no? Es decir, este se acerca, al poner una resistencia en paralelo sí se acerca un poco más al logarítmico, pero no es logarítmico. Finalmente, hice una comparación entre un potenciómetro lineal, un realmente lineal, y un potenciómetro semilineal, que es el Technics, ¿no? Y esta es la diferencia. Hay una diferencia considerable. Es por ese motivo que un potenciómetro lineal no se puede poner directamente en un amplificador como reemplazo del potenciómetro semilineal o de un logarítmico, porque eh, no habría una proporcionalidad entre el giro y la cantidad de decibelios obtenido. La única, el único detalle para poder reemplazar este potenciómetro Technics de 100K por el de 50K es saber si eléctricamente o electrónicamente era factible. Bueno, sí es factible porque 50K todavía representa una carga relativamente alta a la impedancia de salida de la etapa anterior, que puede ser un previo o lo que fuese, ¿no? 50K o cercano a 50K no representa una carga importante.
y no bajaría el voltaje. Pero si es que le ponemos una resistencia, digamos, de 100 ohmios, eso sí, con seguridad va a bajar el voltaje y va a generar un problema, ¿no? Entonces, en vista de que ya tenía la información, digamos, de comportamiento de los potenciómetros que yo quería, con el que quería hacer el reemplazo, que ante todo se representa en esta curva, es decir, la curva de resistencia en función al ángulo es prácticamente la misma. Hice el cambio, reemplacé el Technics de 100K por uno de 50K y tuve exactamente el mismo funcionamiento. Entonces, en resumen, yo diría de que es importante, antes de poner el potenciómetro, no es suficiente con que veamos que tiene la marca B de lineal, sino que uno tiene que hacer una medición de este tipo, tomar valores, que es algo rápido, con un multímetro, y ver que tiene el comportamiento deseado, ¿no? Eh, digamos como algo adicional, yo tengo un potenciómetro, eh, tengo un amplificador con un potenciómetro logarítmico, es un Sansui de buena calidad, ¿no? Y en ese caso sí, en forma proporcional, a medida que nosotros giramos el control de volumen, se va teniendo una presión de sonido proporcional al giro, ¿no? Incluso en la parte más alta, de principio a fin. Incluso el dial, digamos, del control de volumen está marcado en decibelios, ¿no? Pero el Technics, siendo, bueno, un equipo básico, seguramente que en las series más altas sí consideran el uso de un potenciómetro logarítmico. El caso del Technics funciona tal como se ve en la curva. Es decir, en la parte superior, a partir de las 3 cuartos de vuelta, más o menos aquí, no hay un incremento de presión de sonido. O sea, el volumen no aumenta. Después, digamos, de las 3 de la tarde en volumen, si nosotros nos vamos hasta el tope, tal como indica la curva, no va a haber un incremento de presión de sonido. Sin embargo, en el Sansui sí, ¿no? Que tiene un potenciómetro logarítmico. De principio a fin se comporta de acuerdo a lo que requiere el oído. Es una función logarítmica. Al final de cuentas, la investigación fue válida y el reemplazo funcionó. Ya está funcionando bien el amplificador tal como se esperaba.